Muy buenos días para todos. Agradecemos a los asistentes que ya nos acompañan en este espacio. Les pedimos por favor 5 minutos más para que podamos dar tiempo a que otras personas logren conectarse. Muchas gracias. Bueno, yo creo que para agradecer y premiar la puntualidad de los que ya nos acompañan, vamos a ir dando comienzo al webinar. Lo primero es agradecer a todos los asistentes que aceptaron la invitación de Delvi y Serrano Martínez CMA. Nosotros hoy queremos traerles un webinar alrededor de temas relacionados con inversiones colombianas en España, relacionados con temas migratorios en España y relacionados con temas fiscales españoles. Y para eso contamos con la presencia de dos grandes amigas, abogadas de un despacho muy cercano a nosotros, que es Delvi. Ellas son Cristina Aguilar, que es la directora del área de inmigración en este despacho español, y María Lucía de Alcántara, del Departamento de Asesoramiento Fiscal. El enfoque que quisimos darle a este espacio es básicamente un enfoque muy práctico, resolver las preguntas que surgen en el día a día de aquellos colombianos que tienen la ciudadanía española o de aquellos colombianos que quieren optar por una residencia en España o por una ciudadanía española, aquellos colombianos que quieren y que están mirando a España como un destino medio inevitable, si se me permite la expresión, de inversión extranjera. Cuando comenzamos a preparar este espacio, conversábamos con María Luisa y con Cristina, con María Lucía y con Cristina, perdón, alrededor de
cómo ha incrementado de manera exponencial el interés de los colombianos por España como destino de inversión. Y no solamente a nivel de los grandes corporativos, las grandes empresas colombianas que están invirtiendo en España históricamente desde hace muchos años, pero ya hay un interés a un nivel también distinto, más de familias, de personas naturales, de family office, de multifamily office, que a raíz precisamente del incremento de colombianos con ciudadanía española, en muchos casos derivado de la obtención del pasaporte por la ascendencia sefardí, pues ya miran a España y dicen, bueno, antes teníamos una casa de verano en Miami, ahora queremos mirar a España como un destino de inversión. Además, las oportunidades que segundas generaciones de familias colombianas tienen hoy, por ejemplo, de ir a adelantar sus estudios universitarios de primero o segundo ciclo en España. Entonces, la idea con esto es ser muy poco teóricos y resolver más los casos del día a día, los casos, los asuntos prácticos, no siendo más simplemente a nivel metodológico. Yo creo que la exposición de Daniel, de Cristina y de María Luisa tomará algo así como una hora larga por estos 10 minutos que yo me tomé en la introducción, y abriremos un espacio para preguntas los últimos 10 o 15 minutos. Las preguntas las pueden dejar en el chat en el chat del sitio donde estamos, y serán resueltas al final. Le doy entonces paso a Daniel. Daniel Rúa, que no lo había presentado. Daniel es uno de los abogados del área de Derecho Tributario y Cambiario de la firma. Daniel nos acompaña y nos ha acompañado hace ya varios años en el apoyo a familias colombianas en todo el proceso de internacionalización de sus inversiones. Con la llegada de este gobierno, muchos colombianos hemos querido diversificar jurisdiccionalmente o territorialmente nuestras inversiones, y eso hay que hacerlo, como les va a explicar Daniel, de manera bien hecha para evitar riesgos de sanciones cambiarias, que son las sanciones más altas dentro del ordenamiento colombiano. No siendo más, entonces le doy paso a Daniel, y les agradezco de nuevo a todos los asistentes por haber aceptado esta invitación. Gracias, Sebastián. Bueno, primero, muy buenos días para todos. Tal como Sebastián lo estaba indicando, vamos a empezar este webinar de inversiones y estrategias de migración entre Colombia y España. Y en un primer momento vamos a hablar de las estructuras patrimoniales para la tenencia de inversiones en el exterior. Para poder planificar o determinar una estructura patrimonial para la tenencia de activos en el exterior, tenemos que hablar necesariamente de un proceso de reorganización patrimonial, que básicamente, como nosotros lo hemos denominado o nos gusta tener como un punto de partida, es indicar que esto es un traje hecho a la medida. Es decir, que esto está, digamos, permeado de varios objetivos y de varias fases para poder llegar, digamos, a la estructura patrimonial que la familia o el cliente, digamos, requiera. En un primer momento, que básicamente es conocer si la familia está en una primera generación, una segunda generación o tercera generación. Casos puntuales como, por ejemplo, si hay matrimonios, si hay sociedades conyugales, sociedades patrimoniales disueltas y liquidadas. También hablamos de todo el tema fiscal, que es básicamente la residencia fiscal, si hay doble nacionalidades, que pues, acá más adelante les hablaré de los objetivos que en la reorganización patrimonial se busca. Y también hablamos de, también pues como de si hay conflictos familiares, si efectivamente hay objetivos puntuales que ya no vayan, digamos, a la protección del patrimonio, sino a otros externos. Entonces, después de tener como el mapa familiar, pasamos a tener el mapa patrimonial, y es determinar dónde están los activos y qué clase de activos tiene, digamos, la familia o el cliente. Si efectivamente se tratan de activos de inversiones financieras, si son activos en sociedades, si son sociedades extranjeras, si son inmuebles, o también pues como medios de transporte, dependiendo de la actualidad pues como de la familia.
Una vez determinada el mapa familiar y el mapa patrimonial, pasamos a renglón seguido a definir pues como los objetivos conjuntos con el cliente o la familia, que acá básicamente los más comunes en una reorganización patrimonial es el aislamiento de riesgos, digamos, de la actividad comercial que el cliente ejerce, porque hay actividades que efectivamente son más riesgosas que otras. Por darles un ejemplo, la actividad de transporte, por ejemplo, la actividad médica, pueden generar una responsabilidad civil frente a terceros, y esto hace que, pues, si el patrimonio familiar está concentrado en la sociedad familiar o en la persona que desempeña la actividad, pues puede estar sujeta como a litigios o a posibles demandas. Entonces, el aislamiento de riesgos también va muy ligado a la protección del patrimonio, y es separar digamos, la actividad comercial del patrimonio. Y por último, la planeación sucesoral, que es efectivamente permitir la transferencia generacional de ese patrimonio sin que haya conflictos familiares o lográndolo disminuir en cierto aspecto. Y el último, que es, digamos, también es muy común y es el por el cual estamos en este webinar, es el tema de los asuntos migratorios. Porque muchas veces las personas quieren o los clientes quieren establecer una estructura patrimonial acá en Colombia que efectivamente sea eficiente desde el punto de vista fiscal y que les ayude a lograr, digamos, un permiso de residencia en otro país o una doble nacionalidad. Y efectivamente hay visas y países que exigen, por ejemplo, unas inversiones en negocios, en sociedades o en inmuebles, como más adelante ahorita lo vamos a ver, pues que es el caso de España. Necesitamos pues tener pues como este enfoque. Entonces, digamos que la estructura patrimonial que nosotros sugerimos siempre para la tenencia de este tipo de inversiones o de activos es una sociedad patrimonial, una sociedad colombiana que es una sociedad simplificada, que es la SAS, básicamente por varias razones. La primera es porque se puede definir, digamos, reglas en la protección del patrimonio, se pueden elegir reglas en el caso de la toma de decisiones, acciones preferenciales y privilegiadas que hacen que alguien tenga el control y los rendimientos pues, que se generen dentro del patrimonio de familia se conserven allí. Y además de eso, un principio muy importante que es el principio de separación patrimonial. Y básicamente esto significa que la sociedad es un individuo independiente de los accionistas, y la sociedad responde con su propio patrimonio y no con el patrimonio de los accionistas. Esto quiere decir que la sociedad, al encapsular el patrimonio y, digamos, todos los activos que la familia quiere transferir o proteger, no estaría, digamos, en el riesgo de la actividad comercial de los accionistas, que es lo que ahorita les mencionaba, que son, por ejemplo, pues no sé si le hacen una actividad de transporte y el accionista es el que maneja los buses, pues en ese caso, como ya el patrimonio está en la sociedad patrimonial, pues ya no se podría, digamos, intentar alguna demanda en el patrimonio de la familia. Y pues también, digamos, esto tiene algunas consideraciones fiscales que hay que ver en el caso de España, pues para saber cómo funcionan los convenios de doble tributación, en este caso con ellos, para ver la tasa impositiva también, pues como de ambos pues, vehículos, que bien sea acá el colombiano y el vehículo en España. Dicho esto, como les decía hace unos minutos, como uno de los objetivos de la reorganización patrimonial es efectivamente la migración y tener pues como una visa temporal o permanente, una doble nacionalidad, es muy importante que no pierdan de vista el régimen de cambios que está pues acá en Colombia. ¿Qué es lo que pasa y lo que sucede muchas veces, digamos, en las familias y en los clientes pues que vienen a la firma? Y es que se preocupan por tener una estructura patrimonial acá en Colombia, pues con la protección y con los objetivos que ya les mencioné, y también buscando, digamos, eficiencias fiscales, pero se olvidan que nosotros tenemos un régimen de cambios que hacen que las inversiones deban realizarse de cierta manera y cumpliendo pues como unos requisitos y formalismos con la ley. Entonces ahí es cuando vemos infracciones y sí, efectivamente la estructura patrimonial nos queda muy bonita, muy bien montada y eficiente desde el punto de vista fiscal, pero perdemos a un lado, digamos, todo este régimen de cambios que para muchas personas es, digamos, un mundo totalmente desconocido. Entonces, para que ustedes estén enterados de qué es el régimen de cambios y qué es lo que tienen que, digamos, los conceptos mínimos que tienen que tener en cuenta a la hora de hacer una inversión en el extranjero, les voy a contar un poquito de nociones básicas de qué es el régimen de cambios, qué son operaciones de obligatoria canalización, que estoy seguro que algunos de ustedes han escuchado de esto, pero no saben cómo es en la práctica o cómo sucede, para aterrizar un poquito, digamos, en todo el tema de la inversión.
Entonces, primero, el régimen de cambios básicamente son todas esas normas que regulan el movimiento de las divisas cuando éstas ingresan y salen del país, y también es como el medio que tiene el Estado para intervenir entre las operaciones en divisas que hay entre residentes cambiarios y no residentes. Acá también se habla mucho de que hay un mercado regulado y un mercado libre, que ahorita más adelante les cuento qué es. Y básicamente les voy a contar pues como qué es una operación de cambio, qué es una operación de obligatoria canalización, cuáles son los actores de este régimen de cambios y las eventuales infracciones que podríamos estar enfrentando cuando hablamos de operaciones de inversiones extranjeras. Entonces, básicamente las operaciones de cambio, les voy a dar algunos ejemplos porque pues digamos que la normativa cambiaria establece de manera taxativa cuáles son las operaciones de cambio, pero básicamente, por ejemplo, para darles ejemplos y que sea algo más didáctico, es cuando hay entradas y salidas al país de divisas, por ejemplo, cuando vamos, no sé, a España o a Estados Unidos y transportamos menos de $10.000, pues en ese caso eso es una operación de cambio. También cuando un residente cambiario se hace acreedor o deudor de un no residente, es decir, cuando accede, otorga un crédito o obtiene un crédito de un extranjero, pues eso también sería, digamos, una operación de cambio. Y otro ejemplo también es, por ejemplo, la tenencia, la disposición de activos, de derechos, de bienes en el exterior por parte de un residente cambiario y también de un no residente en Colombia. Por ejemplo, que yo voy a comprar unas acciones de una sociedad o voy a invertir en un negocio fiduciario en España, o que voy a comprar un inmueble. Entonces, normalmente las operaciones de cambio se realizan en divisas y pues son estas como que ya les he mencionado. Ahora, hay que saber diferenciar que no toda operación de cambio es una operación que es de obligatoria canalización y por ende, pues digamos, sujeta al régimen cambiario. Y para hablar de las operaciones de obligatoria canalización, básicamente les explico que son aquellas operaciones que digamos, cuyas divisas son transferidas o negociadas a través de los intermediarios del mercado cambiario o las cuentas en compensación, que ya les voy a contar un poquito qué es un intermediario del mercado cambiario. Básicamente, ya acá empezamos a hablar pues cuáles son los actores del régimen de cambios, tal como se los mencioné ahorita, hay unos residentes, hay unos no residentes y están los intermediarios del mercado cambiario, que básicamente estos son instituciones financieras que cumplen con algunos requisitos de la normativa cambiaria para el efecto, es decir, para poder negociar las divisas y poderlas transferirlas de acuerdo pues como ese tipo de operaciones. Normalmente los intermediarios del mercado cambiario son pues como bancos locales, los que conocemos, por ejemplo, pues no sé, Bancolombia, de Vivienda, más, pues como simplemente para mencionar ejemplos, algunas entidades fiduciarias. Ahora, es muy importante también mencionar y que ustedes sepan que hay unas entidades que están encargadas de la vigilancia, dependiendo del tipo de operación que uno, digamos, lleve a cabo. Por ejemplo, para el tema de inversiones internacionales, la entidad que está facultada para ejercer la vigilancia y también, digamos, la imposición de sanciones es la Superintendencia de Sociedades, cuya sanción en el caso de, pues como les indico, las inversiones, puede ser hasta el 200% de la operación. Entonces, por eso es que es muy importante que ustedes conozcan el régimen de cambios, que cuando vayan a hacer una inversión en el exterior, sepan si tienen que cumplir con el régimen, qué es lo que tienen que hacer para evitar, pues, digamos, una investigación y una posible infracción, y más porque siempre es cuantiosa en términos, pues, impositivos. Y ya digamos que para otro tipo de operaciones, la Dirección de Impuestos Nacionales, la DIAN, es quien tiene la facultad de investigar y pues sancionar. Para aterrizar un poquito lo que les hablaba de una operación de obligatoria canalización, les traigo un ejemplo de la canalización de divisas y básicamente lo que sucede es que un residente cambiario, es decir, yo voy a comprar unas acciones en España. Entonces lo que yo debo hacer es ir ante un IMC, que es un intermediario del mercado cambiario, por decir, pues el banco local, y le digo, tengo que transferir estos 100.000 euros a la compañía para poder recibir acciones. Entonces, básicamente lo que sucede es que yo negocio, digamos, con la mesa de dinero pues, del banco local, con la tasa representativa pues, que me den, y ellos lo que se encargan ya de hacer el giro a la cuenta pues, de la sociedad. O, por ejemplo, si también estoy adquiriendo un inmueble, aplicaría al vendedor del inmueble. Y básicamente esto es la canalización de las divisas y también la apertura del canal cambiario. Ahora entremos en materia
que ahorita les mencionaba los actores del régimen de cambios, entre los cuales está el residente cambiario y los no residentes o los extranjeros. A mí me determina la aplicabilidad, digamos, en la mayoría de los casos, porque pues hay unas excepciones, del régimen de cambios si yo soy residente cambiario o no. Básicamente la residencia cambiaria para personas naturales, bien sean nacionales o extranjeras, está dada por el criterio de permanencia, que es muy parecida, digamos, a la residencia fiscal. Y es que básicamente cuando una persona natural está en el país por más de 183 días, por un periodo de 365 días, pueden ser discontinuos o continuos, pues ya se hace residente cambiario, que igual sucede con la residencia fiscal en caso colombiano, y creo que en España también es similar o si no es igual. Es muy importante que tengan en cuenta que ahora está muy de moda los nómadas digitales, pues que efectivamente hay países que tienen visas, digamos, exclusivas para ellos, pero en el caso de Colombia, no porque eres un nómada digital, no quiere decir que tengas una condición preferente respecto a los efectos cambiarios y los efectos fiscales. A ellos se les aplica exactamente lo mismo, es decir, un nómada digital viene acá a Colombia y permanece por más de 183 días en territorio colombiano y se hace residente cambiario y también residente fiscal, y allí tendría que cumplir, pues, como digamos, este régimen de cambios. Entonces ya entramos a la diferencia entre qué es el mercado regulado versus el mercado libre, que básicamente el mercado regulado está compuesto por todas estas divisas que son de obligatoria canalización a través de los intermediarios del mercado cambiario o unas cuentas que se llaman las cuentas de compensación, que acá les explico básicamente qué son estas cuentas. Son básicamente cuentas en el exterior que tienen colombianos que se registran como el mecanismo de compensación ante el Banco de la República y se permite que efectivamente las operaciones que son de obligatoria canalización se realizan a través de estas cuentas. Es decir, que ya no tengas que ir al IMC, pues a los bancos locales o a la entidad financiera que esté autorizada para ello, y lo puedes hacer todas las operaciones a través de las cuentas de compensación. Entonces, eso también digamos que sería otra opción en caso de que las divisas para adquirir, digamos, cualquier inversión que estén afuera, pues se vuelva como, o se registre el mecanismo de compensación. Obviamente, esto tiene, digamos, unos requisitos formales que son unos informes que se tiene que practicar al Banco de la República e inclusive, pues, como la DIAN, pero para que lo tengan en cuenta que también es otra opción al momento de hacer la inversión. Y también dentro del mercado regulado, como les decía, están las divisas de obligatoria canalización, las que, digamos, se transfieren o se manejan a través de las cuentas de compensación, y las que voluntariamente también los residentes realizan la canalización a través de los intermediarios del mercado cambiario. Y ya el mercado libre, digamos que son todas esas divisas que no son de obligatoria canalización y que su manejo se puede hacer a través de cuentas libres en el exterior. Es decir, yo tengo una cuenta en el exterior, no necesariamente tiene que marcarse, digamos, como mecanismo de compensación, pero lo que sucede es que, por ejemplo, el mercado libre, para aterrizar un poquito el concepto, es cuando las operaciones de servicios. Si yo le pago servicios a un extranjero o un extranjero me paga servicios a mí, eso hace parte del mercado libre. Lo que quiere decir es que yo no tengo que ir a un IMC, a un intermediario del mercado cambiario, ni tampoco tengo que tener la cuenta de compensación para poder cumplir con el régimen de cambios, porque hace parte del mercado libre. Como también, por ejemplo, cuando con las tarjetas de crédito nosotros pagamos paquetes turísticos, pues en este caso también hace parte del mercado libre y no tendremos que realizar, pues, la canalización a través del intermediario del mercado cambiario. Entonces es muy importante que también sepan lo que les decía al principio, que hay operaciones de cambio que efectivamente no requieren de una obligatoria canalización, sino que es parte del mercado libre y que lo pueden hacer sin ningún problema y sin ningún registro ante el Banco de la República. Para que ustedes también sepan, las operaciones de obligatoria canalización, estas son, digamos, las operaciones que, como les contaba, tienen que, digamos, ir al intermediario del mercado cambiario para hacer, pues, su negociación y transferencia o a través de cuentas de compensación. Digamos que, pues, para efectos prácticos les señalé cuáles son las inversiones pues que son más importantes. Entonces está la importación y exportación de bienes, las operaciones de endeudamiento, que es lo que yo les decía, que básicamente son los créditos que se celebren entre residentes y no residentes, las inversiones de capital del exterior en el país, que es cuando un extranjero viene a invertir, pues como acá en Colombia, que acá las inversiones pueden ser directas o en portafolio.
que pueden ser, como les decía, en inmuebles, en sociedades, negocios fiduciarios, en contratos de participación o colaboración empresarial, y las inversiones de capital colombiano en el exterior, que son las que nosotros hacemos como residentes cambiarios al adquirir un inmueble en España, al adquirir una sociedad en España o adquirir pues cualquier negocio en España pues que se tengan que invertir. También las inversiones financieras en títulos emitidos y activos radicados en el exterior, que es cuando, por ejemplo, nosotros adquirimos un portafolio en el extranjero. Ya están los avales y garantías y las operaciones de derivados. Por último, yo simplemente les quería traer un caso problemático que, digamos, es el que más recurrente pues, nos llega acá a la firma, y es el caso en que yo tengo, lo que yo les decía, tenía, digamos, divisas en una cuenta libre del exterior, es decir, yo tengo 300.000 euros en una cuenta del exterior y voy a adquirir acciones de una sociedad en España, voy a adquirir un negocio o un inmueble precisamente para efectos migratorios, es decir, para adquirir la visa, un servicio temporal. Y hago, digamos, directamente el giro, perdón, a la cuenta pues, del vendedor o la cuenta de la sociedad. En este caso, se podría ser constitutivo de una infracción porque, como les mencioné ahorita, como las inversiones internacionales de los colombianos en el exterior es una operación de obligatoria canalización, yo debí de ir al IMC, al intermediario del mercado cambiario, para hacer la negociación de las divisas y poder que ya el intermediario se encargue de realizar, pues digamos, el giro ya a la sociedad pues española o pues al vendedor del inmueble allá. Entonces, por eso les digo que acá puede haber una infracción, porque en este caso también lo que se podría adoptar, como les dije ahorita, es el mecanismo de compensación, es decir, hacer el registro de la cuenta bancaria extranjera como mecanismo de compensación, y así, digamos, se podría subsanar, bueno, no se comete infracción y pues, digamos, tener el registro de la inversión. Entonces, como les decía, digamos, en el principio de la exposición, es muy importante que tengan en cuenta y se vayan, pues, como este webinar, que lo importante de las estructuras patrimoniales y las inversiones en el exterior no solo es una estructura que me sirva desde el punto de vista fiscal y que sea eficiente a la hora pues de los impuestos, una eficiencia fiscal y de transferir el patrimonio, sino también ver cómo voy a hacer esa inversión en el exterior, qué requisitos tengo que cumplir, si es de obligatoria canalización o no, y si tengo que cumplir, digamos, con ir al IMC, porque muchas veces, como les indico, queda muy bonita la estructura, muy bonito, pues como el muñeco acá patrimonial pintado en Colombia, pero a la hora de hacer la inversión es que cometemos las infracciones y, como les indico, también, pues la sanción de la Superintendencia de Sociedades en estos casos puede ser hasta el 200%. Muchísimas gracias. No siendo más, yo le doy paso a Cristina, que ya nos va a hablar, digamos, de todos los temas migratorios importantes en España y pues de las visas que los inversionistas podríamos acceder en temas de inversión. Muchas gracias. Ahora mi parte se tratará sobre las estrategias de migración y vamos a hablar de las autorizaciones de residencia más útiles y las más habituales en el caso de inversores, siempre enfocado a extracomunitarios. No sé si se puede ver la presentación. Bueno, no, acá todavía vemos. no se ve. Ajá, estás El compartiendo fondo de ya pantalla. pantalla, pero Sí, no ves la presentación. porque lo estamos abriendo. Un momento, ¿eh? Ahora me parece que ya está. Ya está, sí. ¿Se ve la presentación entonces? Bueno, ¿Sí? ok, ya la vemos, sí. ¿Ahora se ve? Sí. Vale, perfecto. Sí. Ya recibimos, perdón, un par de preguntas, sin embargo, todas las preguntas las vamos a resolver al final, así que continuamos como con nuestra presentación. Y solo para León David y Daniel Mejía, que ya nos hicieron algunas preguntas, para que tengan muy presente que al final de esta exposición pues vamos a resolver a ellas. Gracias. Vale, perfecto. Entonces la presentación está bien compartida, ¿no? Bueno, pues lo que comentaba es que mi parte, bueno, yo soy Cristina Aguilar, soy manager del Departamento de Extranjería de Delvi, y mi parte tratará sobre las estrategias de migración y concretamente sobre las autorizaciones de residencia más útiles y las más habituales que vemos en el caso de inversores, siempre enfocados a los extracomunitarios. Ya se sabe que las personas que tienen nacionalidad también europea, el procedimiento es mucho más sencillo y tienen libertad de movimientos.
Entonces, lo primero que tiene que saber un inversor es que si necesita hacer una inversión o quiere hacer una inversión, por ejemplo, hacer una compra-venta, constituir una empresa o cualquier otra operación mercantil, lo que va a necesitar primero es la obtención del número de identificación de extranjero, lo que llamamos el NIE, porque se tiene que identificar en España a efectos de registrar esa operación. La obtención del NIE se puede realizar tanto en el consulado español del lugar de residencia como en España, otorgando un poder. Y los requisitos son 3: tener un pasaporte en vigor, pagar la tasa, que en el 2024, como pongo, son cerca de 10 euros, y luego justificar el motivo de por qué se solicita el NIE. Es decir, cuando tramitamos una compraventa, lo que se suele aportar es la carta del notario indicando que esta persona va a hacer una compraventa y que, por tanto, necesita el NIE. Lo mismo con la constitución de empresa o cualquier otra operación, cualquier otra inversión que requiera el NIE, el número de identificación. Es importante saber que el NIE no equivale a permiso de residencia. Lo que nosotros llamamos NIE es únicamente el número de identificación. Y es importante porque hay veces que hay confusión en lo que se refiere a un NIE, que es el número, no el permiso de residencia, que es, pues el permiso de residencia requiere de una serie de trámites que luego veremos, y sí que el mismo permiso de residencia también te incluye el número de identificación. Pero es importante tener esta distinción. Lo que nosotros vemos, la forma más habitual en el caso de países en los que no se requiere tramitar un visado, como Colombia, es que la persona, el inversor que quiera invertir o realizar una operación mercantil en España entre como turista, por ejemplo, porque en el caso de compra-venta quiera hacer una primera visita a inmuebles, o bien si quieres ver el mercado español en el caso que quiera abrir un negocio. Entonces, la entrada como turista, como he comentado, en el caso de Colombia no requiere visado de entrada, pero esto no significa que no se tengan que justificar los requisitos de turista en frontera. Aunque no se tenga que solicitar ese visado, que en otros países como Ecuador, por ejemplo, sí que se requiere tramitar en el consulado, en frontera, es decir, cuando se llegue al aeropuerto de cualquier lugar de España, se tienen que acreditar los requisitos de turista, que son pues tener pasaporte en vigor, un billete de ida y vuelta, acreditar que se tiene un alojamiento pagado por todo el periodo de estancia. En el caso del alojamiento se puede acreditar o bien con el propio justificante de pago del hotel durante el periodo que se quiera estar, o con una carta de invitación que alguien aquí en España haya tramitado en la propia policía. Además, se tienen que acreditar que se disponen de medios económicos en cuantía suficiente. Los medios económicos en cuantía suficiente son los indicados en la presentación, y concretamente es el 10% del salario mínimo interprofesional, que en España son 113 euros por persona y día, y con un mínimo de 1.200 euros. El mínimo de 1.200 euros quiere decir que si, por ejemplo, una persona decide, en el supuesto que quiera comprar una vivienda, quiera estar aquí pues 10 días solo para hacer visitas de viviendas, tiene que calcular que como mínimo tiene que tener 1.200 euros. En el caso que una persona quiera estar mucho más tiempo, por ejemplo un mes, tendrá que calcular que como el salario mínimo diario que se requiere son 113 euros por cada día de estancia y por persona, tendrá que calcular 113 euros por todos los días de estancia, con el mínimo de 1.200 euros. ¿Cómo se puede acreditar los medios económicos? Lo normal es que o bien se tenga en efectivo, o si no se tiene en efectivo y lo que se necesita y lo que se tiene que acreditar y la forma de acreditación es a través de cuenta bancaria, se va a requerir que se traiga un extracto sellado del banco que confirme la cantidad que se tiene en ese momento, y también que se confirme que puede estar disponible en cualquier momento durante la estancia. Y por último, también se va a requerir un seguro médico que cubra todos los gastos para toda la estancia de turista. La primera autorización de residencia que vamos a hablar es la autorización para inversores. Una vez ya obtenido el NIE para hacer la inversión, haber entrado en España, si se quiere ver, por ejemplo, lo que he comentado, si se quiere hacer alguna visita a un inmueble o se quiere ver en qué empresa se puede invertir, una de las autorizaciones que más se utilizan es la autorización para inversores, con la salvedad de que el Gobierno de España hace unos 5 meses indicó que tenía intención de eliminar esta autorización para todos los supuestos. A fecha de hoy
no se ha eliminado. No sabemos cuándo se va a eliminar y si se va a eliminar porque requiere una tramitación parlamentaria que no está hecha. Por lo tanto, de momento estamos tramitando autorizaciones para inversores sin ningún problema. La autorización para inversor se puede solicitar en los supuestos que indicamos en la presentación. Compra de deuda pública en importe de 2 millones de euros, 1 millón de euros en inversión en empresas españolas o en depósitos de entidades bancarias, la compraventa de uno o varios bienes inmuebles por valor de 500.000 euros o si se realiza un proyecto empresarial de interés general. El supuesto más habitual que se ha dado en este tipo de autorizaciones es la compraventa de inmuebles de 500.000 euros. El resto de supuestos son muy residuales, no se suelen utilizar, pero bueno, existen en la ley y se podrían solicitar. ¿Cómo se solicita la autorización para inversores? Hay dos opciones. Si se está en España, por ejemplo, dentro del periodo de estancia de turista, que son 90 días, dentro de 6 meses, se podría solicitar directamente en España, para lo que se obtendría una autorización de 3 años, de duración 3 años. En el caso que la persona se encuentre fuera de España, debe solicitar el visado de inversores en el consulado español del lugar de residencia. En este caso, la duración del visado sería de 1 año. Dentro de este año puede entrar en España y durante el año podría solicitar directamente la autorización. Y en este caso se le concedería por 3 años. Es decir, hay dos opciones. O se está fuera de España y entonces sí que se va a necesitar este visado para entrar y luego solicitar la autorización. O bien si ya se está en España en situación legal, que podría ser como turista, directamente se solicita la autorización y se le concede por 3 años. La autorización para inversores se permite solicitarla por una empresa. Es decir, si un solicitante que quiere comprar un inmueble o quiere invertir en una empresa, a su vez tiene una empresa que realiza la inversión, esta inversión, es decir, que la propia empresa compra la vivienda para solicitar la autorización para inversores, se aceptará. Se aceptará que el solicitante que posea la mayoría de los derechos de voto y tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de administración de la empresa pueda solicitar esta autorización para inversores, aunque sea la empresa quien conste como principal inversor. La autorización para inversores también permite que se solicite por los familiares de los inversores, es decir, el cónyuge, la pareja estable, los hijos y también los ascendientes, es decir, los padres. En el caso de padres e hijos mayores de 21 años se tiene que acreditar que está a cargo. Y acreditar que está a cargo ahora mismo en España es un concepto que no tiene unos requisitos y es a valorar por cada funcionario y suele ser complicado obtenerlo. Por lo tanto, lo habitual cuando se nos presenta un caso en el que una persona con su familia quiere solicitar la autorización de inversor y por tanto sus familiares también lo pueden pedir, sí que se tiene que saber que en el caso del cónyuge, pareja estable o hijos menores de 21 años no hay ningún problema. En el caso de hijos mayores de 21 años o padres sí que se tiene que analizar que efectivamente cumplan los requisitos de estar a cargo y que no quede ninguna duda de que esos familiares están a cargo del titular de la inversión, porque de lo contrario puede ser complicado obtenerlo y entonces tenemos que explorar otras vías. Y luego en la presentación, en relación a la autorización de emprendedores, he indicado un supuesto especial de inversión en bienes inmuebles, porque si bien es cierto que la ley establece lo que he comentado, que si tú solicitas un visado fuera de España, en el consulado español, te lo concederán por 1 año y podrás entrar sin problemas, o bien si tú estás aquí, puedes solicitar la autorización. Sí que en el caso de bienes inmuebles se tiene en cuenta que en ocasiones que el trámite de compraventa no es inmediato, en ocasiones suele tardar varios meses y sí que se le da la posibilidad al inversor de solicitar el visado en el consulado español con un contrato de arras o cuando la compraventa todavía no ha sido inscrita en el registro de la propiedad. En este caso se le concedería un visado de 6 meses para que él pueda entrar, finalizar el trámite de inscripción de
del bien inmueble en el registro de la propiedad y luego posteriormente solicitar su autorización de residencia para inversores. La siguiente autorización que también nos solemos encontrar es la autorización para constituir un negocio, ya sea un negocio emprendedor o de cuenta propia, y ahora hablaremos de la diferencia. Las autorizaciones para emprendedores están dirigidas solo a negocios innovadores, es decir, se entiende que cualquier inversor o que quiera constituir un negocio es un emprendedor, pero la ley de extranjería sí que diferencia lo que es emprendedor a efectos de extranjería y lo que no, y quien no lo es, que sería solicitar otro tipo de autorización para negocios. El emprendedor es lo que he comentado, para negocios innovadores, que utilizan una tecnología especial como inteligencia artificial y al final, en resumen, al final son startups que tienen una idea innovadora o que utilizan inteligencia artificial, como he comentado, y que solicitan esta autorización. En este caso, la solicitud se realiza desde España vía online, con independencia de que el solicitante esté dentro o fuera de España. El principal documento es elaborar una memoria, destacando, como indico en la presentación, todos los elementos innovadores del negocio. Y esta memoria se presenta ante un organismo español denominado ENISA. ENISA es el organismo que gestiona todas las subvenciones para startups, certificaciones de empresas emergentes, y también ahora está incluido la certificación de si el negocio es innovador o no. En el momento que ENISA certifica que es innovador y te envía un informe detallando por qué considera que el negocio que tú has presentado es innovador, después la unidad de grandes empresas, que es el organismo, en este caso, que gestionará la autorización para emprendedores, revisará los otros requisitos, es decir, que la persona no tenga antecedentes penales, que su pasaporte esté en vigor, que tenga un seguro médico y que tenga los medios económicos que se exigen. Si todo está correcto, se concederá la autorización. Y en este caso, la duración del permiso será 3 años, se podrá renovar por 2 años más. También en este caso se permite que simultáneamente se solicite la autorización de familiares de emprendedores. La otra autorización para negocios es lo que nosotros llamamos cuenta propia, que son para todos aquellos negocios que ya no son innovadores, que no van a ir a través de la autorización para emprendedores, sino que directamente se presentarán ante el Consulado Español del lugar de residencia, porque la cuenta propia, a diferencia de la autorización de emprendedores, no se puede presentar en España, se tiene que presentar en el Consulado Español y este consulado enviará toda la documentación a España para revisar que el proyecto empresarial sea viable. Aquí en este caso no se va, como he dicho, no se va a valorar si es innovador o no, sino que se entienda que el proyecto es viable, que el proyecto de negocio es viable, que todos los números son coherentes y que al final el solicitante lo tiene todo preparado y atado y solo necesita la autorización por cuenta propia para empezar a trabajar. La duración del permiso, en este caso, es 1 año y se podrá renovar por 4 años más. Y en el caso de la autorización por cuenta propia, cuando se renueva, se incorpora además un permiso de trabajo por cuenta ajena. Y esto es interesante porque cuenta ajena con un contrato laboral, si tú tienes una autorización por cuenta propia, no puedes trabajar directamente. Debes tener también la autorización de trabajo por cuenta ajena para poder trabajar en una empresa. Por cuenta propia solo podrías trabajar en tu negocio como autónomo. La siguiente autorización que solemos ver es la autorización no lucrativa, que se solicita en el Consulado Español del lugar de residencia. Y en este tipo de autorización no incorpora un permiso de trabajo, únicamente para residir. Los requisitos, el pasaporte en vigor como siempre, y luego los medios económicos más elevados que otro tipo de autorizaciones. Los medios económicos son los que indico en la presentación, mínimo 2.400 euros mensuales, en el caso del titular, y luego también se permite solicitar una autorización de familiar de titular de autorización no lucrativa, y en este caso los medios económicos que se tienen que acreditar son 600 euros mensuales. Además de tener seguro médico privado y no tener antecedentes penales.
Claro, la autorización no lucrativa es importante tener en cuenta que no se permite trabajar en España y por eso los medios económicos son más elevados. Y cuando se suele utilizar, por ejemplo, es cuando, por poner un ejemplo reciente, pues un inversor que ha comprado un inmueble y quiere solicitar la autorización para inversores y quiere que su madre también resida con él. Claro, como para los padres, como he comentado antes, se va a requerir que esa persona, que la madre en este caso, esté a cargo del titular de la autorización, del inversor. No se puede solicitar una autorización de familiares para inversores porque se lo van a denegar porque la madre claramente no está a cargo. Entonces, lo que hemos hecho es tramitar para la madre la autorización no lucrativa. La madre de este inversor no necesita trabajar, solo quiere residir con su hijo, por lo tanto ha sido la forma de poder tramitarle al hijo, ¿no?, al inversor, la autorización para inversores porque ha comprado el inmueble, y a la madre la autorización no lucrativa sin un riesgo de denegación, porque por lo que he comentado, ¿no?, por los diferentes requisitos y exigencias para los familiares, para los padres de los inversores, o sea, para los padres de los titulares de autorizaciones para inversores. Y bueno, y por último, unas pinceladas de otros tipos de autorizaciones que nos podemos encontrar, como nómada digital. Como ha comentado el compañero, en algunos países sí que está regulada la autorización de nómada digital, y en España ya la tenemos desde enero de 2023, y en el caso de España el nómada digital está dirigido a trabajadores o profesionales, freelancers, que presten servicios durante más de 3 años a empresas. Estas empresas tienen que estar localizadas fuera de España y las empresas tienen que estar constituidas como mínimo 1 año. En el caso del nómada digital también se puede solicitar desde fuera de España, en el consulado español del lugar de residencia, y también dentro de España. En el caso de dentro de España se le concederá una autorización por 3 años. Otros tipos de autorizaciones sería la estancia por estudios, para estudiantes que estén admitidos en un programa, bueno, en unos estudios oficiales aceptados por el Ministerio de Educación, y la presentación se puede realizar en España o en el consulado español. Lo que es importante de la estancia por estudios es que si se solicita para cursar unos estudios superiores, la propia estancia por estudios va a incorporar un permiso de trabajo de máximo 30 horas semanales. Y por último, también nos solemos encontrar las autorizaciones de trabajadores altamente cualificados para realizar para realizar funciones en posiciones directivas, gerentes o senior, con más de 3 años de experiencia profesional. Este tipo de autorización es un trabajador, pues, como el título indica, altamente cualificado, que ha sido contratado por una empresa aquí en España y viene a trabajar en España. Además de las que he indicado, como también he indicado al principio, quien tiene una nacionalidad europea tiene libertad de movimientos y puede trabajar en España. Sí que en este caso el nacional europeo, lo único que se exige es que solicite un certificado de residencia europeo, y sus familiares también podrán solicitar una autorización de familiar de comunitario. Y por último, en esta diapositiva he puesto si hay una obligación de residir en España para renovar. Lo indico porque hasta junio de 2023 sí que existía una obligación de residir 6 meses en un periodo de 1 año para renovar todas las autorizaciones, salvo la autorización de inversores, que en este caso no se requería residir en ningún momento. Desde la sentencia del Tribunal Supremo de junio de 2003, esta obligación se ha eliminado, ya no se necesita residir 6 meses en España para poder renovar. Lo único que se deberá tener en cuenta que cuando se reside en España durante 5 años se puede solicitar directamente el permiso de larga duración. Y en el caso de una persona que nunca ha residido en España, es decir, que tiene su permiso de residencia temporal, lo va a poder renovar sin problemas, pero no ha estado en España todo el tiempo, se tendrá que tener en cuenta que si bien podrá renovar esa residencia temporal,
a los 5 años no podrá acceder al permiso de larga duración, porque el permiso de larga duración siempre exige que la persona no haya estado fuera de España más de 10 meses dentro de los 5 años anteriores a la solicitud, a la solicitud que se haga de larga duración. Bueno, con esto ya termino la presentación y daré paso a María Luisa para la parte de fiscalidad. Hola, buenas tardes. Soy María Luisa Alcántara y por último yo voy a hablar de los temas que atañen a la residencia fiscal en España. Hasta ahora Cristina ha comentado todos los requisitos que se tienen que cumplir para obtener unas autorizaciones para poder residir legalmente en España, pero eso no implica que las personas que obtengan estas autorizaciones automáticamente cuando lleguen a España sean considerados residentes fiscales. La diferencia entre residencia fiscal y no es importante porque puedes tener una autorización para residir en España y no ser considerado residente fiscal, lo cual eso implica pues, que toda la tributación del patrimonio de esas que genere a esa persona, los bienes que tenga esa persona o bien todos los rendimientos que obtenga, no van a tributar en España, solo tributarían los bienes, los rendimientos de bienes y de actividades realizadas en España como no residente. A efectos de considerar una persona que viene a residir a España como residente fiscal en España, la ley española establece 3 supuestos. Uno de ellos es que como consecuencia de la autorización de permanencia en España resida en territorio español más de 183 días en el año natural, o bien que el núcleo económico principal o la base de sus actividades esté situada en España, o bien el vínculo familiar, es decir, que tenga la familia residiendo en España. Este último supuesto, el que tenga la familia residente en España, es una presunción, es decir, España va a entender que si una persona que se traslada a España a residir o está residiendo en España tiene a su familia viviendo aquí en España, va a presumir que esa persona tiene su residencia fiscal en España. Pero se puede demostrar que no es así si hay pruebas para poder demostrar pues, que realmente no está residiendo aquí. ¿Qué implica? Que se cumplan cualquiera de estos 3 requisitos, que eso implicará que en el momento en que se considere residente fiscal en España, esa persona va a tributar en España por todos los ingresos que obtenga, tanto en España como en cualquier parte del mundo. Es decir, si esta persona proviene de Colombia y adquiere la residencia fiscal española y en España pues, está obteniendo algún rendimiento de actividad profesional y en Colombia tiene dividendos de sociedades o rendimientos de inmuebles arrendados, solo por el hecho de ser considerado residente fiscal en España va a tributar tanto lo obtenido en España como lo obtenido en Colombia, todo en España. No obstante, una vez que se determina que aquí tributa toda la renta mundial, si los rendimientos obtenidos en Colombia han tributado porque la legislación colombiana dice que los rendimientos obtenidos en Colombia también tributan, hay unos mecanismos para evitar esta doble imposición que vienen establecidos en el convenio de doble imposición suscrito entre España y Colombia, ¿vale? Entonces tendríamos que acudir a este convenio y ver cuáles son los mecanismos que tiene articulados para que si ha habido doble tributación en España, que es el país de residencia, se pueda neutralizar esta doble imposición. Hemos indicado aquí un requisito, el más habitual actualmente para obtener la nacionalidad española, que es por un colombiano, que es el de residencia en España por 2 años. Si se acredita este requisito para obtener la residencia, la nacionalidad española, eso va a implicar que esta persona ya es residente fiscal en España, puesto que se exige haber residido en España durante 2 años, con lo cual ya cumplimos el requisito de haber estado más de 183 días durante el año natural en España. Por lo tanto, esta persona que adquiera la nacionalidad española también sabe que automáticamente todas sus rentas, las obtenidas en España como en Colombia, van a tributar en España como un residente fiscal por toda la renta mundial. Aquí indicamos o hacemos hincapié en que la residencia legal, que es la que ha estado comentando Cristina hasta ahora, todas las autorizaciones que se precisan para obtener la residencia en España, no implica automáticamente que esa persona sea residente fiscal,
Por ejemplo, una persona que obtenga una autorización como inversor en España, porque va a comprar un inmueble con un valor mínimo de 500.000 euros, puede tener esta autorización, venir a España a residir, comprar el inmueble, pero si no ha residido más de 183 días en el año natural o su núcleo principal económico o familiar no está en España, pues tendrá una inversión inmobiliaria en España, pero no implicará que tenga que tributar en España por su renta mundial. Simplemente tendrá que tributar pues, por los rendimientos que le genere este inmueble, si es que los genera. Por ejemplo, compra el inmueble con un valor mínimo de 500.000 euros, lo arrienda, pero no se considera residente fiscal porque no está en España más de 183 días. Pues tendrá que tributar en España solo pues, por el rendimiento de los alquileres que le genere este inmueble en España, pero solo por estos rendimientos, no por la renta mundial que tenga que obtenga en Colombia. Por lo tanto, podemos obtener, o sea, cuando tenemos una autorización legal para residir en España, puede haber dos situaciones diferentes. Por ejemplo, el permiso de residencia por inversión sin obtención de residencia fiscal, que es lo que acabamos de comentar. Una persona viene aquí, obtiene la autorización para invertir en un inmueble, tiene que tributar en España por el alquiler, o bien, si este inmueble no genera rendimientos, por lo que se llama atribución de renta, que es un ingreso presunto que establece la ley que tiene que declarar en España, aunque el inmueble esté vacío. Y estos rendimientos tributarán por un tipo establecido para los no residentes, que es un tipo fijo del 19%. ¿Vale? Asimismo, aparte del impuesto de la renta no residentes, podría caber la posibilidad de, si la inversión que realiza en España es muy elevada, que pudiera llegar a tener que pagar impuesto de patrimonio o impuesto de grandes fortunas. Aquí ya estaríamos hablando de que la inversión en España es superior a 700.000 euros para poder tener que pagar impuesto de patrimonio, o bien es superior a 3.700.000 euros para tener que pagar grandes fortunas. ¿Vale? O sea, a lo mejor son supuestos que no se van a dar, pero bueno, que hay que tenerlo en cuenta. Después hablamos del supuesto que sí, que se obtiene una residencia para residir en España, y esa residencia implica que esa persona, como está más de 183 días en España o adquiere o centraliza en España la mayor parte de su patrimonio económico, pasa a tener residencia fiscal en España. ¿Qué implicaría ello? Pues que la tributación en España va a ser, en este caso, por renta mundial. Es decir, esta persona tributará por los rendimientos que obtenga en España más los rendimientos que ha obtenido en Colombia. Y siempre con la posibilidad de eliminar la doble imposición que se pueda dar aplicando el convenio para evitar la doble imposición suscrito entre España y Colombia. Aquí hemos puesto un ejemplo de cómo tributaría una persona natural que viene a España y adquiere la residencia fiscal en España. Pues si esta persona, por ejemplo, viniera y residiera en Cataluña, tendría un tipo mínimo de tributación del 20% y un tipo máximo del 50%. En cambio, si esta persona natural viene a España porque tiene un permiso para invertir y adquiere la residencia fiscal, y si estuviera viviendo en Madrid, el tipo mínimo a tributar por sus rendimientos sería del 18% y el máximo del 45%. Igualmente, igual que en el caso de no residentes, si esta persona adquiere la residencia fiscal en España, tributaría por el impuesto de patrimonio por todo el patrimonio mundial, es decir, por el que tuviera en España más el que tuviera en cualquier parte del mundo, y el impuesto de grandes fortunas también por el patrimonio mundial. Siempre hay unos mínimos, hay comunidades como en Cataluña que hay un mínimo exento de 500.000 euros para el impuesto de patrimonio, y en Madrid el mínimo exento que no tributa impuesto de patrimonio es de 3 millones y medio. Con lo cual, dependiendo de la comunidad autónoma donde residiera, pues el impuesto de patrimonio tendría un impacto u otro. Ahora vamos a hablar de determinados beneficios fiscales a personas físicas que vengan a España, desplacen su residencia, bien para invertir o no para invertir, ¿vale? Simplemente pues porque obtengan un trabajo estable en España, o bien porque decidan venir a España a teletrabajar y trabajen en España para una empresa con sede en otro país. La legislación española tiene previsto unos beneficios fiscales si esta persona se traslada a España y no ha residido
antes de llegar a España durante los 5 años anteriores en España, pero va a establecer aquí su residencia fiscal. Entonces, como vemos, si establece su residencia fiscal en España los 5 años previos al momento en que se desplace a España para adquirir la residencia, no tiene que haber residido en España. El motivo del traslado tiene que ser por una causa laboral, hay otros, ¿vale? Y posibilidad de que también se acoja a este régimen fiscal el cónyuge de la persona que se traslada. Aquí vemos las causas que se tienen que argumentar ante la agencia tributaria para poder solicitar este beneficio fiscal, que ahora diremos en qué consiste. Traslado de trabajo motivado por el inicio de una relación laboral con una sociedad española, o bien se traslada a España para trabajar a distancia para una empresa con sede en otro país, o traslado a España por motivo de que ha sido nombrado administrador de una sociedad cuya residencia fiscal de la sociedad es en España. Si se aducen cualquiera de estos requisitos, la tributación en España, en vez de estar en ese tipo marginal entre el 20 y el 50%, como decíamos en Cataluña, o el 18 y el 45% en Madrid, tendría un tipo fijo del 24% hasta los 600.000 euros de ingresos obtenidos en España. Y el exceso, si cobrara más de 600.000, ese exceso tributaría el 47%. Esto es muy beneficioso porque este tipo del 24% es de los más bajos aplicables para residentes en España. Para aplicar un tipo de un 24, tu renta tiene que ser en torno a unos 20.000 euros, con lo cual para los que acogidos a este régimen fiscal se aplica el 24 hasta 600.000 euros. Y además tiene el beneficio de que todos los rendimientos obtenidos fuera de España no tributan en España, es decir, solo estarían grabados los ingresos obtenidos en España por tu contrato como relación laboral o como administrador o como teletrabajo. Pero si esta persona a su vez en su país de origen tuviera dividendos o rentas de inmuebles, esas rentas España no las grabaría, que sí que las grabaría si es un residente fiscal normal. Y este beneficio se aplica durante los 5 ejercicios posteriores a la llegada a España. Por lo tanto, durante 5 años tributa una tarifa plana del 24% hasta 600.000 euros y el exceso al 47%. Aquí, simplemente a nivel informativo, hemos puesto unas tablas comparativas, por si queréis después mirarlas, de cuál es la tributación fiscal de una persona que adquiera la residencia fiscal en Madrid, ¿vale? Siempre la tributación en España como residente, de la cuota que recauda el Estado, hay una parte que va al Estado y otra parte que va a la comunidad autónoma donde se reside. Entonces, simplemente hemos puesto una persona con residencia fiscal en Madrid, qué es lo que tributaría, cuál sería su escala de gravamen, y a mano derecha hemos puesto la tabla las cuotas que tendría que pagar una persona que se trasladara a España, adquiriera la residencia española y tuviera su residencia fiscal en Cataluña. Esto simplemente por si queréis hacer comparativos. Tampoco, bueno, son todo tablas y ya veis que aquí hay como tramos de 0 hasta 12.450 se aplica un 10,50 de tributación, después de estos tramos pues va subiendo, es progresible la tabla, ¿vale? Bueno, esto es el régimen fiscal que estábamos comentando, de esta persona que se traslade a España y obtenga el régimen fiscal de la tarifa plana del 24%, se llama lo que llamamos el régimen Beckham, porque esta ley le llamamos ley Beckham por motivo del jugador de fútbol del Real Madrid que se trasladó en el año 2005 a jugar al Real Madrid, y se aplicó esta ley por primera vez a este jugador. Sobre todos sus ingresos estuvo tributando sobre el 24%, pero en ese momento no había un límite de 600.000 euros, o sea, aplicaba sobre los millones que ganaba un 24% de tributación. Otros beneficios fiscales que puede obtener una persona física es la constitución en España de una sociedad que se llame Entidad de Tenencia de Valores Extranjeros. Es decir, hay inversiones que a lo mejor desde Colombia, para invertir en sociedades de otros países, si Colombia no tiene convenio de doble imposición entre Colombia y el país donde quiera invertir, pues a lo mejor la tributación de dividendos de ese país donde invierta, de una sociedad que constituye en ese país, pues los dividendos tienen un gravamen muy superior por el hecho de no tener convenio de doble imposición,
Y si aplicamos esta figura de la entidad de valores extranjeros, se puede constituir en España una sociedad intermedia que sirva como canalizador de inversiones colombianas a través de esta sociedad. Es decir, si hay algún país con el que Colombia no tenga convenio, se constituye en España esta sociedad que se llama Entidad de Tenencia de Valores Extranjeros, y es esta sociedad la que hace la inversión en los países donde a lo mejor la inversión directa desde Colombia no tendría convenio de doble imposición. ¿Cuál es el beneficio de esta figura? Que si se interpone esta sociedad de tenencia de valores extranjeros en España, España puede invertir en países con los que sí tenga convenio de doble imposición, y la distribución de dividendos de estos terceros países a España sí que tenga una tributación más reducida por el hecho de haber convenio de doble imposición, y después, una vez que esta sociedad tiene los dividendos, se distribuyen a Colombia, que como entre España y Colombia hay convenio, pues se mitiga mucho la distribución de dividendos desde la inversión final hasta la sociedad colombiana. Así es, a grandes modos, a grandes rasgos, ¿eh? No voy, porque después hay muchos supuestos. Pero bueno, sí que la verdad esa ha sido una figura muy utilizada para canalizar inversiones de Colombia a través de este tipo de sociedades. Y por mi parte, y acabaría la exposición fiscal. No sé si, bueno, hay alguna pregunta. Bueno, de hecho sí tenemos algunas preguntas, entonces si están de acuerdo voy a leer cada una de ellas y para responderlas damos unos 30 segundos para no demorarlos más y que podamos pues resolver las preguntas que tenemos. ¿Les parece? Sí. Entonces nos pregunta León David, buen día, ¿qué pasa con la residencia cambiaria o fiscal si la permanencia anual está repartida en 3 países, cada uno con 120 días aproximadamente? Bueno, perfecto. Yo creo que acá tenemos que diferenciar dos, pues que la residencia fiscal y la residencia cambiaria no son lo mismo. El criterio único para la residencia cambiaria es el criterio de permanencia en el caso de las personas naturales. Entonces, para el caso puntual, si solo has pasado 120 días en Colombia, no serías residente cambiario. Ahora, con la residencia fiscal, pues digamos desde el lado de Colombia, hay que verificar otro tipo de criterios, que es pues los criterios como mayores conocidos por la doctrina, que se llaman el centro de intereses vitales, que es cuando uno es nacional colombiano y tiene, por ejemplo, su esposa y sus hijos acá en Colombia, o si tiene más del 50% de los activos acá en Colombia o el 50% de los ingresos acá en Colombia, entonces se podría, digamos, tornar como residente fiscal colombiano. Pero efectivamente como residente cambiario no cumplirías pues con el criterio y serías considerado como un extranjero. Ya como te indico, para la residencia fiscal tendríamos que ver esos otros criterios para determinar si eres o no residente fiscal y tengas que cumplir con la renta pues mundial y todas las obligaciones tributarias establecidas. Bueno, tenemos otra pregunta de Brian Dávila que dice, si ya se cuenta con un NIE, porque anteriormente se contó con un visado de estudios, ¿es necesario tramitar un nuevo NIE o se puede renovar el NIE anterior? Sí, entendiendo que se refiere al número de identificación, porque a lo mejor se quiere realizar una operación, no a un permiso de residencia o de estudios. Entonces, el número es decir, un permiso de estudios o de residencia siempre va a incorporar un número de identificación. Lo que sucede es que cuando se quiere realizar una inversión, por ejemplo, de una persona que previamente no tiene un NIE asignado, se debe solicitar un número de identificación de extranjero porque en esa operación, por ejemplo, el notario va a exigir que esté identificado. Si la persona previamente, porque hace años, pues tuvo un permiso de residencia o de estudios que lleva incorporado un número de identificación, un NIE, lo que va a tener que hacer esa persona, porque ese permiso el notario no lo va a aceptar como identificación, lo que tendrá que hacer esa persona es en el consulado solicitar un NIE, un número de identificación de extranjeros no residentes, porque se va a realizar la operación. Ese número de NIE va a ser el mismo que el que ya tenía, porque eso nunca cambia. En el momento que te lo asignan por primera vez, ya sea como no residente, que es el NIE, o dentro del permiso de residencia,
no te va a cambiar nunca. Lo que pasa es que va a tener que volver, digamos, a actualizarlo, porque si no, no se va a aceptar un número de identificación dentro de un permiso que ya está caducado. No sé si he contestado la pregunta de la persona. Bueno, igual estamos pendientes en caso de si de pronto Brian Dávila tiene alguna duda al respecto para que nos lo pueda compartir por el chat. Mientras tanto, les voy a compartir una pregunta adicional que tenemos. Si los recursos se transfieren a través de criptoactivos, ¿los requisitos de canalización serían los mismos? ¿O hay alguna relación especial? ¿Cómo formalizar esa intervención, esa inversión en España? Bueno, acá tenemos que partir que los criptoactivos son entendidos, digamos, por la regulación cambiaria y por el banco, los conceptos del Banco de la República como un activo intangible. Es decir, no son una moneda legal colombiana, entonces, por ende, yo no podría pagar una inversión, digamos, o sea, hacer la canalización de criptoactivos y pagar una inversión en el exterior con ellos. Digamos que si, por ejemplo, voy a adquirir criptoactivos como son tratados como activos intangibles, eso sería una inversión. Yo como colombiano adquiriría, sería una inversión en activos en el exterior, pero como al no constituir como moneda colombiana, yo no puedo decir que es un método de pago en el caso de las inversiones internacionales. Y así, por ejemplo, estamos hablando digamos, un endeudamiento, importaciones, exportaciones, los criptoactivos sí pueden pues se pueden entender como un método de pago por la dación en pago, pero en el caso de las inversiones, como no es una moneda legal, sino un activo intangible, pues yo no podría canalizar a criptoactivos para adquirir una inversión. Bien, Mauricio Castro nos agradece por la información, le parece muy interesante este espacio. Nosotros les agradecemos nuevamente a todos ustedes por acompañarnos. Pues bien, Mauricio nos pregunta si se es residente fiscal español y se tiene dinero en Colombia obtenido por actividad económica en el país, en Colombia, y se quiere traer ese dinero, llevar ese dinero a España para libre inversión, ¿cuál sería el coste fiscal de esto en caso de que lo hubiese? Simplemente porque Creo que María Luisa nos va a dar respuesta a esta pregunta. Sí, o sea, si la persona entiendo que está hablando de que ya tiene una residencia fiscal en España y ha obtenido un rendimiento en Colombia. ¿Vale? Sí, Entonces, ¿cuál sería el coste fiscal? Ajá, el coste fiscal, entiendo que Colombia, por haber obtenido ese rendimiento en Colombia, va a gravar ese rendimiento en Colombia, porque es un rendimiento obtenido en Colombia. Entonces, esa tributación, al tipo que sea en Colombia, que disculpad, pero no sé cuál es el tipo, bueno, en la escala de gravamen, como ese rendimiento se va a tener que integrar en España como rendimiento obtenido por esta persona porque es residente fiscal en España y lo va a tener que tributar en España, una vez que pague la cuota del impuesto en España, se va a mirar a ver qué tipo se ha pagado ese mismo rendimiento en Colombia y se va a deducir de la cuota española de impuestos, siempre y cuando lo pagado en Colombia no sea superior al tipo aplicado en España. Es decir, en España va a tener que integrar entre todas sus rentas, las obtenidas en España y las obtenidas en Colombia. Y esa renta obtenida en Colombia habrá pagado unos impuestos y ese tipo impositivo aplicado en Colombia se va a poder deducir de la cuota tributaria en España, pero hasta el máximo de lo pagado en España. Es decir, si en Colombia ha pagado un 30% y en España paga todas sus rentas hasta un 25%, se va a poder deducir hasta un 25%, no va a poder deducirse el 30% en la cuota española. Bien, No sé si será la pregunta o... Sí, tenemos un par de preguntas más, sin embargo, les propongo que en el chat yo les voy a escribir los correos tanto de Daniel Rúa como de Cristina Aguilar y de María Luisa para que de golpe quienes quieran profundizar más en estas preguntas o en dudas que tengan puedan hacerlo directamente a través de sus correos. Entonces, seguimos con la pregunta de Brian Dávila. Para la visa de nómada digital, ¿se pueden acreditar los recursos económicos combinando salario y ahorros en una misma cuenta? Sí. Para acreditarlo en los medios económicos, primero se tiene en cuenta lo que se está percibiendo, que si se está trabajando con una empresa localizada fuera de España como trabajador, se tendrán en cuenta las nóminas. Y si es como freelance, como autónomo, se tendrán en cuenta las facturas. Entonces, si con las nóminas o facturas no llega a los medios económicos que se exigen actualmente, que es 2 veces el salario mínimo interprofesional en España, que son unos 2.600 euros mensuales,
Si no se llega con esto, sí que se permite utilizar ahorros, pero no puede ser, esos ahorros no pueden estar en la misma cuenta bancaria donde se percibe el salario o las facturas. Tiene que ser una cuenta bancaria diferente. Perfecto, Cristina. Nos pregunta Juan. Hola, si tengo nacionalidad española y resido por más de 183 días, pero no tengo ingresos en España, ¿debo tributar por la renta mundial? Sí. Sí, porque al obtener la residencia fiscal en España por cumplirse el requisito de permanencia en España más de 183 días, tiene que integrar en su declaración de la renta mundial, la obtenida en España y la obtenida en cualquier parte del mundo. ¿Vale? Entonces, tributará en España por el tipo que le corresponda, con el tipo progresivo, y si esa renta también ha tributado en Colombia, pues aplicaremos los mecanismos de doble imposición pues para neutralizar la doble imposición. Los impuestos pagados en Colombia se deducirán de los impuestos pagados en España, a no ser que esta persona se pueda acoger a la ley Beckham que comentaba, que entonces, si no tiene rendimientos en España y está acogida a la ley Beckham porque se cumplen los requisitos establecidos, solo se tributa por lo obtenido en España, con lo cual los rendimientos obtenidos en otra parte del mundo no se integrarán en la renta española. Pero esto sería si tiene derecho a aplicar este supuesto que comentaba al final de mi exposición de la ley Beckham. Ok, María Luisa, y ahora que mencionas la ley Beckham, nos pregunta Paula de Sousa, ¿para la ley Beckham puedo estar en nómina de mi propia empresa de España? Vale, aquí habría que ver qué participación tiene en la empresa, si tiene una participación mayoritaria. Como nómina, no se entiende que tenga una relación laboral, o sea, tendría que tener como una relación de dirección, de administrador sobre la sociedad, ¿vale? Después tendría que acreditar, al ser ella propietaria o dueña de esta empresa, tendría que poder acreditar que esta sociedad está desarrollando una actividad económica, es decir, que no está solo ella como empleada realizando la actividad, ella estaría como administradora y además tiene que acreditar pues, que esta sociedad tiene una actividad económica con medios personales, es decir, o tiene más empleados o contratados autónomos y que tiene pues contratos, o sea, que realmente hace una actividad económica y no solo ella misma generando negocio. Es un supuesto ese muy controvertido, que hay que mirarlo bien para acogerse al mismo para aplicar la ley Beckham. Vamos con la última pregunta de José Miguel Huertas. Nos dice, como persona con doble nacionalidad que aún no está obligado de tributar en España, ¿se puede tener una empresa de tenencia de valores extranjeros y que los bienes inmuebles en Colombia pertenezcan a esa empresa y eso ejercería doble titulación? Doble titulación, es decir, la empresa de tenencia de valores extranjeros es una empresa que por naturaleza lo que tiene son inversiones en sociedades en otros países, pero nada obsta para que pueda tener otro tipo de actividad como inmuebles, bueno, otro tipo de activos, ¿vale? O sea, puede tener varias actividades. Bueno, pues hemos agotado las preguntas. Yo les estoy dejando en el chat los correos de Daniel Rúa, de Cristina Aguilar y de María Luisa de Alcántara para que puedan allí escribirles si quieren de golpe profundizar algo más en esto. José Miguel, espero que hayamos podido responderte a tu pregunta. ¿Quién nos estaba escribiendo? Nos estaba confirmando de doble titulación. Pues bueno, les comparto entonces en el chat los correos para que puedan preguntar si tienen alguna duda adicional o que de golpe necesiten que podamos profundizar en estas respuestas. Les agradecemos mucho por su permanencia en nuestro webinar, por habernos acompañado en este espacio. Esperamos poderlos volver a encontrar pronto. Nosotros les compartiremos, si están de acuerdo, la grabación de este espacio para que puedan de golpe volverla a repasar lo que hemos hablado aquí. Pues bien, no sé si de parte de Cristina, de Daniel o de María Luisa tienen algo más para adicionar o si podemos despedir nuestro webinar. Agradecerles la asistencia y nada, un placer compartir con ustedes toda la webinar esta de extranjería y de fiscalidad. Muchas gracias a todos por la asistencia. Muchas gracias.
Pues bien, desde Serrano Martínez CMA y desde el despacho del BI les agradecemos a todos. Feliz día, hasta luego, gracias. Gracias. Adiós.